Hola a todos chicos, bienvenidos a otra cápsula de minería de datos. Otra cápsula de minería de datos. El tema a desarrollar en esta sesión el método de clustering K-means. K-means o K-means. Un método de clustering, entonces es algo supremamente sencillo, a ver, sin tanta introducción. Supongamos que yo quiero de alguna forma encontrar grupos en general, dado un conjunto de datos. Entonces estoy pensando en datos. En este contexto los datos tienen dos coordenadas. Quiere decir que esto de aquí es mi primer atributo y esto de acá es mi segundo atributo. Tengo dos atributos. Potencialmente cada punto sea una persona. Ustedes pueden imaginar eso, y pues la persona tiene peso y supongamos peso versus estatura. Entonces el primer atributo podría ser la estatura, el segundo atributo puede ser el peso. Un ejemplo cualquiera, no necesariamente tenemos que estudiar si existe correlación. Creo que en el curso sabemos que no necesariamente existe correlación entre la variable peso y estatura, Lo podría haber, en fin, depende de la muestra con la que estemos trabajando. Ahora bien, inicialmente uno ve los datos. De hecho voy a copiar estos datos que vamos a seguir trabajando con ellos. Déjenme selecciono aquí y vamos a guardar a esos muchachos. Vamos a tomarlos, vamos a dejarlos acá o por acá. Después seguimos trabajando ahí. Entonces supongamos que ustedes dicen, bueno, ven acá, yo estoy viendo el conjunto de datos aquí, me da la sensación de que hay dos grupos, lo cual es válido. Ustedes dicen, me da la sensación de que hay dos grupos. Entonces ustedes dicen, bueno, sabes que mi K, el número de grupos que yo sospecho existe, es 2. Ese es el número que yo seleccioné. Entonces este viene siendo el número de grupos, número de clusters que yo creo existe en el conjunto de datos. Entonces me interesa agrupar el conjunto de datos con base a estas dos variables. Posteriormente podría analizar cada subgrupo, ¿verdad? El grupo total de datos. Podría analizar cada subgrupo y ver cuáles son las características que comparte. De esta forma podría de alguna forma hacer inferencias sobre el estilo de vida, por ejemplo, de las personas de cada grupo. Eso sería algo factible. Podría hacer inferencias sobre la predisposición o la disposición, llamémoslo de esta forma, a sufrir algún tipo de enfermedad, etcétera. Entonces utilizan dos. Entonces inicialmente, bueno, si son dos, yo aleatoriamente selecciono dos, entre comillas, lo que se conoce el nombre de centroide. Voy a decir que este es uno, y aleatoriamente digo que este es otro, este es otro. Esos son mis dos. Siguiente paso, aplicamos una distancia consistente. Ahora mismo tengo dos centroides. Me interesa entonces, de alguna forma, ustedes miran todos los puntos. Entonces yo tengo la sumatoria, de la sumatoria. Aquí están los centroides y aquí están todos los puntos, También, como utilicé K mayúscula, no quiero que se confunda, coloquémosle un I. Aquí está un I. Entonces a mí me interesa minimizar la distancia de cada centroide con base a cada punto. Aquí coloco cuadrado, significa que de alguna forma estoy trabajando con una norma euclidiana, pero es factible trabajar con otras normas, Por ejemplo, la L1 o incluso la norma infinita, En fin, lo importante es que esto de aquí sea una distancia consistente. Una distancia consistente.
En términos un poco más formales sería una norma consistente, ¿ok? Muy bien, entonces cuando ustedes ya tienen esto aquí, pues básicamente lo que hacen es que buscan el vecino más cercano de cada punto, el centroide más cercano para cada punto. Entonces ven acá, yo veo por ejemplo, supuesto, ustedes no ven acá, este está con este lo veo con este lo veo con este lo veo con este. Me debato aquí, parece un triángulo isósceles. Como parece un triángulo isósceles, parece que hay problemas. No, básicamente se lo voy a prestar a este. Ok, aquí está. Aquí sí no es un triángulo isósceles, ¿se dan cuenta? Entonces sigamos aquí con este aquí lo vemos claro, aquí no hay ninguna duda. Ok, aquí no hay ninguna duda de cuál es el más cercano. Listo. Y ahí están inicialmente los dos clústeres formados, ¿no? Si no lo ven, pues yo se los muestro. Sería este que está aquí es uno, ok, mientras que este que está acá es otro. Ahí van dos clústeres. Ahora bien, ¿qué hacemos? Una vez están definidos los clústeres, vamos a tomar a este muchacho aquí, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, ok, y vamos a tomar a todos esos muchachos, vamos a hacer algo mejor. Un momento, tomemos este que está aquí, vamos a copiarlo y lo pegamos por acá, ok, pegarlo acá, déjenme. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya teniendo los puntos definidos, los puntos correspondientes a cada uno de los clústeres, ok, que sería algo así, ¿no? Si lo logran ver, sería algo aquí así. Y por acá tengo este grupo. El siguiente paso ahora es calcular el centroide de cada uno de los grupos. Calcular el centroide de cada uno de los grupos, calcular la media de cada uno de los grupos. Si ustedes promedian esto en R2, la media aproximadamente les está dando más o menos aquí. Ya más o menos aquí. Listo. Le está dando la media de ese grupo. Si estima la media de este grupo, más o menos le está dando por aquí. ¿Ok? Esas son las dos nuevas medias con las que ustedes van a trabajar. Entonces, primer paso, vecino más cercano, más bien centroide, con respecto al centroide del grupo, la media del grupo. Entonces, yo tengo ya los centroides dados, en este caso fueron dos aleatorios. Luego, entonces, para todo el conjunto de datos selecciono el más cercano. Ahora, ¿qué hago? Nuevamente calculo, en un segundo paso, calculo los nuevos centroides. Aquí tengo los nuevos centroides, listo. ¿Qué hago nuevamente? Paso 1. Entonces vamos a llamar esto. Esta sería, por ejemplo, la iteración 1. En la iteración 1 que hice, selecciono dos puntos aleatoriamente como los centroides del grupo. Calculo la distancia de los puntos a los centroides y selecciono el centroide más cercano a cada uno de los puntos. Posteriormente, en un segundo paso, recalculo la media o los centroides de cada uno de los grupos y obtengo algo más o menos así. Esto fue hecho al ojo, no estoy calculando nada. Listo. Siguiente paso, en la siguiente iteración. Bueno, en la siguiente iteración teniendo los nuevos centroides, más o menos está aquí, un momento, más o menos está aquí y el otro está más o menos acá. Listo. Nuevamente en esta segunda iteración repetimos los pasos, ¿verdad? Esta es la iteración 2. En la iteración 2 entonces recalculamos, buscamos nuevamente para cada uno de los puntos el vecino más cercano, listo, el centroide más cercano. En este caso, aquí tengo este, 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 y por acá tengo
este, por acá tengo este, por acá tengo este, por acá tengo este, por acá tengo este, por acá tengo este y por acá tengo este. Listo. Ahora estos son mis dos grupos formados en la segunda iteración. Listo. Entonces, con base a esos grupos, ya saben qué hacemos. Recalculamos los centroides. Listo. Entonces, ¿cuáles son los grupos? El grupo está más o menos aquí. Ok. Y el otro grupo está más o menos acá. Listo. Y al recalcular los centroides, obtengo, por ejemplo, este grupo, el centroide sería este, que está aquí. Listo. Y luego el azul, recalcular el centroide, quedaría algo más o menos aquí. Ok. Ese sería en la iteración 2, por ejemplo. Luego, tercera iteración, en este micro ejemplo que estoy presentándoles aquí, vamos a hacer la iteración 3 acá. Nuevamente tengo mi grupo. Ok, pegamos esto y peguémoslo por acá. Listo. Muy bien, entonces al tener los nuevos centroides, justamente uno está aquí, ¿verdad? Y el otro está más o menos acá. Hago el cálculo nuevamente de para cada uno de los puntos cuál es el clúster más cercano. Entonces, para él, para él, para él, para él, para él, para él, para él y para él. Mientras que para el azul, entonces estos son los más cercanos para... Ok, ahí está. Listo. Ahora si yo miro cuáles son los elementos del primer grupo y cuáles son los elementos del segundo grupo, me doy cuenta en este momento que son exactamente los mismos de la iteración anterior. Quiere decir que cuando yo trate de calcular el centroide no cambia ni para el grupo rojo, ni el centroide cambia para el grupo azul. Significa que los centroides entre la iteración 2 y 3 permanecieron sin cambio. Ok. Con una nota aquí, de aquí a aquí, los centroides no cambiaron. No cambian, más bien. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Como los centroides no cambian, ya paro las iteraciones y asumo que esos son los dos grupos. Ok. Aquí está el grupo de azules. Ok. Y aquí está el grupo de rojos. Eso básicamente sería la manera como el K-means opera. Ok. Entonces miremos rápidamente. Básicamente, ¿qué hago? Selecciono el número de grupos. Podría seleccionar 3. Ok. Seleccioné 2. Selecciono inicialmente 2 centroides aleatorios. Es decir, selecciono 2 valores en R2 en los cuales yo creo son los centroides inicialmente. O sea, selecciono 2 del conjunto de datos. Selecciono 2 individuos. Luego, ¿qué hago? Busco el vecino más cercano, teniendo como vecino el centroide. Es decir, para cada dato busco cuál es el centroide más cercano, y con eso tengo una primera estimación de cómo quedan los grupos. Recalculo los centroides, las medias de cada grupo. Con base en eso vuelvo y busco para cada dato cuál es el centroide más cercano. Vuelvo y recalculo los centroides, y en la siguiente iteración me doy cuenta que los centroides no cambian. Significa que el proceso se detiene cuando los centroides no cambian. ¿Okay? Entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? Primero, seleccionamos centroides aleatorios, seleccionamos datos más cercanos a centroides, y con eso le coloco el label del grupo: rojo, azul, verde, amarillo, como ustedes lo quieran definir. Posteriormente, recalculo los centroides. Nuevamente busco los centroides más cercanos para cada dato, recalculo los centroides, busco los centroides más cercanos para cada dato, y me detengo cuando no cambian los centroides. Eso es todo. En eso consiste K-means. ¿Ok? En otra cápsula les estaré explicando cómo
llevar a cabo esta implementación en MATLAB y veremos pues un par de ejemplos. Por supuesto, ustedes pueden seleccionar más K, menos K, y no existe una última palabra en la manera como se selecciona el número de grupos. De hecho, hay muchos algoritmos greedy que se encargan de esto. No hay nada formal, ni existe una manera formal de seleccionar el número de grupos. Juega mucho la experticia de la persona que está analizando los datos, la naturaleza de los datos. Si se sabe, por ejemplo, que una enfermedad existe en 3 síntomas, lo más probable entonces es que los grupos se dividan en 3, o que el total de datos, perdón, se divida en 3 grupos. Y esas son las maneras entonces como muchas veces estos algoritmos operan. Depende mucho de la experticia. Por supuesto, esto será un algoritmo greedy. El K-means es un algoritmo greedy. Dependiendo de los 2 centroides iniciales, así será el resultado final. Significa que cuando cambian los centroides iniciales, la selección inicial aleatoria que nosotros hacemos, potencialmente el resultado final también será distinto. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que este video les haya servido para tener una mejor comprensión de cómo funciona el algoritmo de K-means. No olviden suscribirse para más cápsulas de minería de datos.